Buenos días, mi nombre es Camila Leguina Contreras, soy estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Técnica Federico Santa María y el motivo por el que nos reunimos el día de hoy es para comentarles el trabajo que estuve realizando durante mi práctica, la cual presenta como objetivo general comprender la cultura y relaciones entre los diversos niveles jerárquicos de la organización mediante un acercamiento temprano a la realidad laboral y desarrollo de actividades básicas y primarias de la organización. En segundo lugar, existen dos objetivos específicos en donde se encuentra en primer lugar el levantamiento de información y definición de indicadores, cruce de información, análisis y reporte, y en segundo lugar el levantamiento de procesos y generación de material de apoyo relacionado a la ley de I+D. La llegada de la información se lleva a cabo el día 15 de febrero del 2022, donde llegan estas 4 bases de datos sin preparar para realizar el posterior cruce de los datos. En primer lugar se encuentra la base asistentes del año 2021, actividades de ley I+D. En segundo lugar, inscritos del año 2021 por Airtable a actividades de la ley de I+D. Y también tenemos la asistencia a talleres del año 2020 y por último, postulaciones del año 2018 al 2022 de ley de I+D. Durante esta etapa fue de gran importancia entender la procedencia de los datos y plataformas utilizadas para su recopilación, posteriormente encontrar puntos en común entre las bases a relacionar y analizar estrategias a utilizar para un correcto cruce. Finalmente se concluye que existen dos opciones para poder ejecutar el tratamiento de los datos. En primer lugar, a través de la función de Excel buscar B o por medio del editor de Power Query, en donde elegí esta estrategia de cruce para aplicar. Se divide el análisis de datos en dos partes, el primer análisis de datos y el segundo análisis de datos, en donde en el primer análisis vamos a tener tres objetivos. Primero, cruzar los inscritos a los productos servicios de la ley de I+D con los asistentes correspondientes a las bases de datos Airtable y Webinar Jam. En segundo lugar, el cruce entre los que participaron de nuestras actividades de la ley de I+D y se certificaron, en donde se va a cruzar el Table Webinar Jam con postulaciones de ley de I+D filtrado por los que aprobaron y se certificaron, y el cruce entre quienes participaron de nuestras actividades de la ley de I+D y fueron rechazados. El lineamiento a seguir, como explicaba anteriormente, va a ser aplicar la combinación de consultas con editor de Power Query, siempre y cuando teniendo en cuenta la observación de que en el Excel de consolidado Webinar Jam de la ley de I+D se debe filtrar el campo Attended Live por Yes. Siguiente. El tratamiento de los datos. Entonces, en el primer cruce de inscritos a los productos o servicios de la ley de I+D, en donde se utilizan las bases Airtable y Webinar Jam, se realiza la limpieza de esta base de datos separando las celdas con más de un dato, por ejemplo, corrigiendo faltas ortográficas y también los formatos de celda. Luego, una vez ya limpia esta base, se cargan en el editor de Power Query de Excel, se filtra el campo Attended Lib por Yes en consulta Webinar Jam, se modifica el formato de los datos presentes en cada columna, por ejemplo, números, textos, etc. Luego se combinan las consultas Airtable con Webinar Jam en ambos sentidos a través del campo en común email, se unifican las consultas en una nueva tabla y se expande la tabla y se seleccionan los campos de interés, que en este caso van a ser nombres, apellidos, email, root, webinar, fecha de la sesión y el attended live. El resultado de este cruce nos da un total de 859 inscritos e inscritas y asistentes a productos o servicios de la ley de I+D. En el siguiente cruce, en las bases de datos de Airtable con Webinar Jam y postulaciones de ley de I+D aprobados, se hace el cruce de participantes de la ley de I+D con los certificados. En el editor de Power Query se modifica el formato de los datos presentes en cada columna, números, texto, etc. Se combinan las consultas Airtable Webinar Jam con postulaciones de ley I+D aprobados en ambos sentidos a través del campo en común
root empresa. Se unifican las consultas en una nueva tabla, se expande la tabla y se seleccionan los campos de interés, que en este caso serán nombres, apellidos, email, webinar, sesión date, attended leave, código, fecha de postulación, los multiproyectos, nombre de proyecto, mercado objetivo, tipo de iniciativa, intención, fecha de intención, el root, nombre del contribuyente, nombre del representante legal, los apellidos del representante legal, el email de contacto y el resultado comité final. Finalmente se filtra el campo, el resultado comité final, seleccionando solo los aprobados, obteniendo como resultado que 17 proyectos son certificados y asistentes a las actividades de la ley de I+D. En el siguiente cruce tenemos el cruce de participantes de actividad de la ley de I+D y rechazados. En el editor de Power Query, nuevamente se modifica el formato de los datos presentes en cada columna, número, texto, etc. Se combinan las consultas Airtable y Webinar Jam con postulaciones ley de I+D, en este caso rechazados en ambos sentidos, a través del campo en común root empresa. Se unifican las consultas en una nueva tabla, se expande esta tabla y se seleccionan nuevamente los campos de interés, que serán los mismos que el anterior. Y la única diferencia acá es que finalmente se filtra el campo resultado comité final, seleccionando solo los rechazados, obteniendo como resultado 12 proyectos rechazados y asistentes a actividades de la ley de I+D. En el segundo análisis de datos, se establecen dos objetivos. El primer objetivo tiene que ver con cruzar asistentes de actividades masivas año 2020 con postulantes, productos y servicios de la ley de I+D. Y como segundo objetivo tenemos cruzar asistentes del Entrénate con postulantes a productos de servicios de la ley de I+D. El lineamiento a seguir, la evaluación de estrategia de cruce va a ser exactamente la misma, en donde se aplica la combinación de consultas con editor de Power Query. Y la observación esta vez tiene que ver que en el cruce entre asistentes de Entrénate y postulaciones a ley de I+D se debe colorear los no de columna diploma. Entonces, el tratamiento de datos sobre cruce de asistentes de actividades masivas año 2020 con postulantes, productos y servicios de la ley de I+D, en editor de Power Query nuevamente se va a modificar el formato de los datos presentes en cada columna, números, textos, etcétera, como se comentó anteriormente. Se combinan las consultas asistencia a actividades masivas con postulaciones de la ley de I+D aprobados en ambos sentidos a través del campo en común root empresa. Se unifican las consultas en una nueva tabla, se va a expandir la tabla y se seleccionan los campos de interés, que en este caso van a ser actividad, root persona, root empresa, potencial beneficiario, root empresa igual root persona, evento, fecha, año, nombres, apellidos, empresa y correo. Y finalmente se va a filtrar el resultado comité final, seleccionando solo los aprobados, obteniendo como resultado que 1052 proyectos postulantes aprobados y asistentes a actividades y talleres de la ley de I+D son los aprobados y asistentes, como dije anteriormente. Siguiendo con el tratamiento de los datos, sobre el cruce de asistentes de actividades, pero esta vez los rechazados, se hace exactamente el mismo tratamiento conversado anteriormente. Sin embargo, aquí la única diferencia que existirá es que al final, cuando yo filtro el campo resultado comité final, voy a seleccionar solo los rechazados y eso me va a dar como resultado que son 531 proyectos postulantes rechazados y asistentes a actividades y talleres de la ley de I+D. Respecto a los asistentes de Entrénate y postulaciones de la ley de I+D, se van a combinar las consultas en ambos sentidos a través del campo en común root empresa, se van a unificar las consultas en una nueva tabla y esta tabla se va a expandir y se van a seleccionar solo los campos de interés, que en este caso serán diploma, el módulo introductorio, el módulo 1, 2, 3 y 4, los nombres, los apellidos, el root, el cargo de la empresa, el email, la razón social, el root de la empresa u organización, la región, el tamaño de la empresa y el sitio web, para finalmente
pintar las celdas no de color rojo y de color verde las que dicen sí en campo diploma, obteniendo como resultado que un proyecto postulante a la ley D+D es aprobado y 3 son sus asistentes a Entrénate, quienes solo 2 de ellos obtienen diploma. Entonces, a continuación, voy a dejar de compartir y voy a presentar las planillas de Excel que fueron elaboradas. Ya. Por ejemplo, esta correspondería al último cruce en donde un proyecto es aprobado y sus asistentes a Entrénate son 3, donde solo 2 de ellos obtienen diploma de asistencia completa. Aquí podemos ver los 2 sí, el no en color rojo, es un proyecto aprobado. El proyecto tiene de nombre Desarrollo de un sistema constructivo para casas de hormigón con uso de fibras como reemplazo de armaduras. Y también acá tenemos en verde los campos en común que se utilizaron, que en este caso es ruta empresa con ruta empresa. Y ese es del Entrénate y postulaciones a la ley de I+D. A continuación voy a mostrar el siguiente cruce. El siguiente cruce que tiene que ver con asistencias a actividades masivas. Aquí está, en donde tenemos las asistencias de actividades masivas de postulación a la ley de I+D aprobadas, en donde tenemos aquí el cruce ya realizado que les comentaba anteriormente. Son muchos datos. Aquí dice que son 1052 datos aprobados y asistentes a productos de la ley de I+D. Y acá tenemos los rechazados, donde se realizó el mismo tratamiento, solo que el filtro fue distinto, en donde uno se filtró por aprobado y el otro por rechazado. Aquí lo pinté de otro color para que fuera más notorio. Y también están de otro color los campos en común. Por ejemplo, aquí ruta empresa, está en común con ruta empresa. Y acá vemos cómo se expandió la tabla hacia el lado. El siguiente que quiero mostrarles es el primero que conversábamos. Acá está. Primer cruce de datos que se realizó del primer análisis. Y tenemos el cruce Airtable con Webinar Jam, el siguiente cruce y el de los aprobados y el de los rechazados. Entonces acá tenemos el primero que son 859 los inscritos y asistentes a productos, servicios de la ley de I+D. Mismo tratamiento, hacia abajo ya son bastantes datos. Acá el aprobado, aquí son menos datos, que si no mal recuerdo eran, bueno aquí lo podemos ver, serían 17 los datos y acá eran 12 los rechazados. Voy a compartir nuevamente la presentación. Acá está. Todas estas bases de datos fueron enviadas a los correos y además están subidas al OneDrive para que las puedan revisar, y si tienen cualquier duda me pueden escribir por mail, no hay problema. Y siguiente. También respecto al segundo objetivo específico, que tenía que ver con un levantamiento de procesos y generación de material de apoyo relacionado a la ley de I+D, realicé 2 productos, uno relacionado con un esquema de proceso de postulación a la ley de I+D y el segundo, un tríptico informativo sobre la ley de I+D. Bueno, acá tenemos una frase donde dice la creatividad de la inteligencia divirtiéndose, que es el concepto que puede unir a la creatividad con la innovación, que es muy importante también. Así es que les voy a mostrar primero el esquema de proceso de postulación. Este esquema es un mapa de decisiones en donde la finalidad que tiene, el objetivo que tiene es funcionar a modo de checklist para los emprendedores, emprendedoras que quieran postular a esta ley y no sepan cómo, por dónde parto. Bueno,
acá están los requisitos en primera instancia, está también el envío de la postulación online por etapa, tenemos un ejemplo también temporal de cómo va ocurriendo este proceso. También tenemos otra etapa que dice revisión de completitud de antecedentes, la evaluación técnica y finalmente la resolución de certificación Corfo. Esto funciona a modo de como un juego, la idea es que vayas pasando las etapas y vayas haciendo un checklist de todo lo que tú necesitas para poder cumplir con lo que te pide este proceso, y también entre medio van ocurriendo algunas sugerencias, entonces la idea es que no te falte nada para poder postular y que tengas todos los al menos todos los papeles que se piden y todos los antecedentes técnicos, legales, de qué trata la manifestación de intención, si me voy por el camino de la solicitud de certificación tradicional y no tomo la manifestación de intención, etcétera. Cómo funcionan los tiempos, acá lo podemos ver, por ejemplo, reconocimiento de gastos cuando lo hago, qué pasa después de que hago el reconocimiento de gastos, si hago la manifestación de intención, cuándo se formaliza la manifestación de intención. Por ejemplo, acá tenemos, dice, Camila es una estudiante universitaria recién egresada de Ingeniería Comercial y Emprendedora, la cual abre una manifestación de intención para acogerse a la ley de I+D con su nuevo proyecto de investigación llamado Manufactura con fibra de carbono de objetos de interés científico y tecnológico, en el cual desarrolla actividades de I+D. Su proceso de postulación reflejado en línea de tiempo sería el siguiente. La idea es que el emprendedor o la persona postulante de la ley vea reflejada su historia en este ejemplo o quisiera aplicarla de esta manera y pueda tener un ejemplo, a lo mejor ella organizarse de esta manera y así sea mucho más fácil y amena la postulación. Eso respecto al esquema de proceso de postulaciones con este mapa de decisiones. Y ahora les voy a mostrar el tríptico informativo. El tríptico informativo, bueno, es mucho más amigable en cuanto a colores e información, como podemos ver en el esquema anterior de proceso de postulación de la ley. Es mucha información, tal vez podría haber sido como que las personas se marearan un poco con esta tanta información, pero acá la o sea, podemos tener información mucho más general, más simplificada, más amena de visualizar. Aquí me enfoqué en 3 palabras clave, que son emprende, crea e innova, que como lo caracteriza esta ley de I+D. Así que dice, llegó la hora de innovar, emprende, la idea es que la gente se sienta motivada a querer ganarse este financiamiento. Y dice, ley de I+D nos entrega o sea, este financiamiento, dije, el incentivo tributario para la inversión, que es rebajar el impuesto. Entonces tenemos la investigación, el desarrollo experimental. ¿Qué entendemos por investigación? ¿Qué entendemos por desarrollo experimental? Que existen centros de I+D. ¿A través de qué pasos yo puedo postular a la ley? Entonces aquí dice, no sé, por ejemplo, en primer lugar, corrobora si tu proyecto cumple con los requisitos. En segundo lugar, envía tu postulación online. En tercer lugar, revisión de completitud de antecedentes, evaluación técnica y finalmente la resolución de certificación Corfo. Entrega la página web, que es donde ellos pueden descargar documentos, información y más detalles. Y también acá tenemos un código QR que también simplifica mucho más las cosas para que la gente escanee a través de su celular y puedan acceder a la información. Eso en general. Siguiendo con la presentación, bueno, durante el desarrollo de mi práctica también hubo momentos de fortaleza en donde pude aplicar conocimientos ya adquiridos dentro de la universidad y también trabajar algunas habilidades blandas en el camino. Por ejemplo, también trabajar la responsabilidad y la autogestión laboral, el compromiso que se tiene con el equipo y la empresa, el pensamiento analítico que se desarrolla y además el manejo de distintos programas como Excel y Power BI. Pero también existen algunas dificultades en el camino. Por ejemplo,
que no tuvimos mucho la oportunidad de con el equipo de conocernos más, de que hubiera mucha más comunicación de la que había, también conocer con más detalles todavía el trabajo que se realiza en la gerencia de innovación y tener a su vez una mayor implicación y participación en el equipo. Pero todo esto se fue resolviendo en el camino y haciendo de acuerdo a lo que se tenía a mano en esos momentos. Así es que de todas maneras se cumplieron los objetivos y fue una muy buena experiencia. Acá tenemos una foto del equipo del área de promoción y desarrollo, en donde yo creo que una de las frases que caracteriza al equipo es que sus fortalezas están en las diferencias y no en las similitudes que se tienen, porque gracias a estas diferencias que podemos complementarlas, uno entrega creatividad, el otro puede entregar información técnica, otro puede entregar liderazgo, por ejemplo. Creo que todas estas características enriquecedoras que tienen cada uno pueden lograr los objetivos de manera satisfactoria. Así que esa ha sido la presentación, muchas gracias y cualquier duda me pueden ir comentando a mi mail. Muchas gracias.